Bienvenidos a otro programa de Generación Política, un programa 100% militante que se filma acá, en las instalaciones de Librería El Griego. ¿Y sale por dónde, Juan Manuel Frangoni? El Palomar TV, el canal de la familia. Acá estamos en el 21.1 de la televisión digital abierta, en todas nuestras redes sociales. Nuestro canal de YouTube, que lo tenés acá, pero siempre nos encontrás como Generación Política Tucumán en nuestro canal de YouTube, en todas las redes sociales. Acordate que también vas a poder encontrar programas que han pasado. Digo esto porque sí. algunas cosas lo adelantamos. Algunas cosas adelantamos, es cierto. En este programa y en otros. Y en otras cosas retrocedemos, ¿no? Por eso va a venir Mabel a contarnos qué es lo que pasa, por qué retrocedemos como sociedad en algunas partes. Yo tengo que decir algo, me voy a adelantar, ¿Usted ¿no? tiene que decir algo? Me voy a adelantar, pero porque en producción hablamos mucho con Mabel. Creo que es un momento en el que es necesario recuperar la coherencia de vivir en comunidad. Sí. No digo los límites, porque no me gusta la palabra del límite, porque no es un límite. No es que yo quiero limitarte en algo. Claro. Quiero que vuelvas a sentirte en la comunidad. Me parece terrible. Bueno, Mabel lo va a hablar, quédate acá. Sí, también va a venir Daniel Alfredo Ortiz, su amigo. Mi amigo Daniel Alfredo Ortiz. ¡Qué amigo! Hasta hace 2 semanas atrás, el domingo pasado, no salimos al aire, había veda electoral y no podemos hablar de otra cosa que no sea política, así que no. Pero hasta hace 2 semanas atrás veíamos la elección como la final del mundo de economía sí, economía no. Bueno, pasó la elección y ¿qué pasó? No. Le vamos a preguntar a Daniel. Le vamos a preguntar si se queda. Vino Patricio Adorno también, uno de los grandes encuestadores que tiene nuestra provincia, ¿no? Va a venir a contarnos qué pasó con Osvaldo Jaldo, con Milei, con Rosana Chala, con las elecciones en sí. Así que no se quede si usted quiere saber todo lo que pasó el domingo anterior, cuando no estuvimos nosotros, en esto que es Generación Política. Pero si quiere enterar de otras cosas, está mi amigo Juan Manuel Frangoni. ¿Cómo dice que le va? Es un placer verlo de vuelta, Álvaro Díaz Trejo. Es un placer. Creo que es un momento de reflexión. Epa. Es un momento para pensar qué ha pasado con la Argentina, ¿no? Con la Argentina y con la democracia. Porque además, nosotros siempre hemos dicho, hay que participar, hay que comprometerse con la democracia, es perfectible, pero es el mejor de los sistemas. Acá hay mucha gente que puso el cuero, la sangre, hijos y nietos todavía desaparecidos, madres, padres, familia. Fue terrible lo que sucedió en la Argentina y mucha gente peleó para que volvamos a estar en democracia. Bueno, defendemos la democracia, pero a veces nos duele el resultado de esa elección democrática, que me parece que, lejos de decir que la gente se equivoca, hay que entender que hay razones distintas. Tal cual. Hay que entender esas razones, no enojarse con lo que la gente votó. No, porque nosotros tenemos que pensar en que haciendo por ahí mella a las alocuciones que se hizo en campaña, hablo de la campaña del justicialismo, en donde todos los candidatos a diputados nacional y las candidatas a diputado nacional remarcaban esto, ¿no? Que no se estaba buscando una banca o una candidatura de diputado nacional, sino que se estaba votando un proyecto de país. Un país que es muy distinto según la visión de nuestros votantes, ¿no? Porque la mitad del país votó un modelo y la otra mitad del país votó otro modelo. Como bien dice Juan, nosotros democráticamente tenemos que respetar las decisiones que toma el pueblo. Pero no podemos dejar de pensar que existen manipulaciones mediáticas, políticas, extorsiones económicas que hacen que el voto vaya tendenciosamente para un lado. Porque si vos te pones a ver que los grupos hegemónicos de comunicación vanaglorian a unos candidatos y hunden mediáticamente o desnotan mediáticamente a otros, tiene una trascendencia. Que si hay intereses económicos grandes que te dicen, si gana este presidente, yo voy a ayudar, va a venir la lluvia de dólares, todas esas cosas, la gente vota de otra manera. Si no me levanto y este pueblo muerto de hambre, me verá el lunes. Exactamente. Y había otro modelo en donde sí estábamos con el tema del Garrahan, apoyando la discapacidad, apoyando la universidad, apoyando la salud pública. Bueno, hay un sector en donde se le demonizó tanto el bienestar de la salud pública, se le escondió tanto, que decidió tener otra visión de país en lo que es a nivel nacional de las elecciones hablamos, ¿no? El primer problema, creo yo, que está en estas primeras pistas que Álvaro empieza a delinear rápidamente y vamos a ir pasando
por cada nivel necesario de análisis de esta elección en unos minutitos para desmembrar e intentar entender qué votó la gente. Sí. Porque es cierto que habían dos modelos en pugna, pero yo creo que no encontró el vehículo, por todo esto que decía Álvaro, Fuerza Patria en sus diferentes expresiones o el peronismo en sus diferentes expresiones, para poder conquistar a partir del proyecto, del programa político, ¿no? Creo que la campaña en medios de comunicación de propios y ajenos fue: el peronismo quiere frenar a Milei. Algunos medios decían porque Milei lo que está haciendo es perjudicial para la salud comunitaria del pueblo, y digo salud en el sentido amplio, y otros decían porque son destituyentes, no importa, pero todos los medios decían más o menos lo mismo: el peronismo quiere frenar a Milei. Ahora, no salió a explicar el peronismo por qué lo quiere frenar, ni qué iba a hacer cuando lo frene. Entonces, muchos de los relatos que se construyeron es: lo frenan a Milei y el lunes el país vuela por los aires. Digo, como oferta electoral, el peronismo no logró ser tentador en medio de el avance del monstruo, claro, y el enemigo del norte y la ferocidad económica. Porque dijiste: lo voy a frenar a Milei, votame, que el lunes el dólar va a estar 3.000 y esto vuela por los aires. Claro, y sobre todo lo que dice Juan Manuel, ¿no? La oferta que tenía el peronismo no supo dar cuenta de lo que la gente necesitaba. Pero... O contarlo, ¿no? Porque por ahí en la Cámara, digo, quiero decir esto: nosotros tenemos grandes diputados y diputadas que en estos 2 años laburó mucho, se bancó insultos, se bancó puteadas, destratos, desde un presidente que le daba la espalda el día que asumió, hasta que lo llamen mandriles, cuca, cucaracha, nido de rata. Nido de rata, que los persigan, que les señale dónde vivían en muchos casos. Creo que hicieron una tarea muy noble, que fueron a pelear por las universidades, por la salud, por la pediatría argentina en la cara del Garrahan, pero por mucho más, por las personas con discapacidad. Pero no supieron contar en la campaña. No supieron. Pero cuando vos te pones a analizar la boleta única de papel, decís: bueno, mira, esto no está dando cuenta de lo que quiero. Y corres un casillero y te encontrás la Libertad Avanza. Y los candidatos que tenía la Libertad Avanza eran, pero 10.000 veces peores que los nuestros. Porque decís, bajaron un candidato por narcotraficante, vinculación directa con el narcotraficante, y la segunda que quedaba, sin desmerecer la tarea, era una vedette que no podía esgrimir ella ni siquiera la locución de decir qué tipo de proyectos se hacen en el Congreso. Sí. O ignotos, como en el caso de Tucumán, digamos, gente totalmente ignota, desconocida. Por supuesto. Realmente, digo, yo hablaba el otro día con una persona y le decía: si vos tuvieses un problema de corazón, vos buscarías que te atienda el mejor cardiólogo, cirujano del país, hasta donde vos llegues, hasta donde te den tu posibilidad de los contactos del bolsillo, lo que sea. Ahora, si vos me decís: che, mirá, tengo un problema de corazón, la verdad es que voy a ir al taller mecánico para que me abran. Claro, creo que no. Me cambian el aceite, no iba por ahí. También es una locura pensar que uno podía votar a alguien que arranca la campaña electoral diciendo: a mí la política no me interesa, yo no soy político, yo no creo en la política. Claro, y nosotros como votantes nos pone en un lugar muy, muy particular, porque aquella gente que decidió votar la antipolítica, que decidió votar el antiestado, la educación pública, la antisalud, son personas que están muy golpeadas por lo que vienen, si se me permite el término, mamándose de lo que la política le viene dando. Pero lo hizo votando. Claro, pero además lo hizo votando, que es una contradicción. Pero lo hizo votando. Es importante esa contradicción, porque decir, yo votando ejerzo mi forma de ver y percibir el mundo. Porque vos decís: yo veo dirigentes que hoy están en un lado y defienden a los jubilados, pero hace rato no lo defendían y ahora lo vuelven a defender. Y hay gobernadores que dialogan y ya después no dialogan y vuelven a dialogar, y hay diputados. Y la gente dice: ¿la política es esto? Claro, ahora, y nos damos cuenta que los núcleos duros se mantienen por aquellos dirigentes que no se mueven de esos lugares. Ahora, más grave termina resultando, me parece, en esta pista que das, Álvaro, el caso de la gente que no fue a votar. Sí, que en Tucumán no se sintió tanto, porque en Tucumán realmente el gobernador lo que hizo fue plebiscitar su gestión como gobernador y puso a la provincia a discutir esto, pero a lo largo y ancho del país la participación fue baja. Fue bajísima. O sea, tenemos una participación
promedio de 2/3 de la población. O sea, hay un tercio que ni siquiera fue a votar en esa contradicción de voto a la antipolítica, porque ir a votar es un acto político, pero voto a la antipolítica. En esa contradicción yo creo que hay mucho por recuperar de ese votante enojado. Y hablando de recuperar, Juan Manuel Frangolio, para cerrar el bloque ya, quiero decirle que se están recuperando muchas provincias que se habían supuestamente perdido, ¿no? La Rioja fue una de esas que tuvimos la noticia durante la semana. Río Negro, otra. Río Negro, que también tenía una candidata 2 veces acusada de narcotráfico. No, condenada. 2 veces condenada de narcotráfico. Condenada por narcotráfico, La Libertad Avanza. 2 veces. O sea que el escrutinio de aquellos que venían a decir que era la nueva política, bueno, fue fraudulento y trataron de hacer fraude para que el peronismo pierda. Así que se están recuperando los votos. No vaya a ser que termine Generación Política dentro de un ratito y el peronismo o Fuerza Patria vuelve a recuperar algunas provincias. Vamos a ver. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política, un programa 100% militante que se filma acá en las instalaciones de Librería El Griego, donde me encuentro con Mabel Trejo. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias, por supuesto, de estar acá. Agradecida, por eso las gracias. Bienvenida. Y bueno, feliz de estar con ustedes, por supuesto. Qué lindo corte de pelo que se hizo, ¿no? Sí. Usted tiene que decir lo mismo de mí. Sí, te queda bien. Pero bueno, más o menos. Mabel, post-elecciones, el domingo pasado no estuvimos en el canal el 21.1 del Palomar porque respetamos la veda electoral, ¿no? En las redes sociales también las respetamos porque nosotros somos muy respetuosos a veces. Pero hoy sí estamos con ustedes acá este domingo compartiendo el mediodía. Mabel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pasaron muchísimas cosas el fin de semana aquí en Tucumán, en el país. Sí, pasaron las elecciones. Volvimos, creo, ¿no? Retrocedimos mucho. No, se te hace. Creo que estás mirando mucho la realidad. Creo que estás mirando mucho lo que pasa alrededor. Sí. Sí, estamos involucionando. Siempre lo he dicho con mucho dolor. Cada vez que vemos algo que pasó hace poquito y decimos, ¿cuándo fue esto? No, fue ayer. Claro. O sea que estamos involucionando. ¿A qué me refiero? Se usa mucho en marketing para hacer publicidad, muchas cosas, todo se vende, todo se compra, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vales? Se mercantiliza, se marketingiza últimamente. ¿Qué está siendo valorado? El odio, la bronca, la intolerancia, la estupidez humana. Sí. Eso está siendo levantado y valorizado. ¿A qué me refiero? A ver. Se habrán visto un poco las noticias. Sí, y si no, bueno, te contamos. Sé que ustedes son personas que están siempre manejando redes y mirando qué está pasando, porque para estar actualizado y debatir hay que saber qué está pasando. Todo comenzó con una foto que vimos de alguien que levantó por las redes sociales en una provincia llamada Jujuy, acá. Estaban promocionando una casa de ropa que decía, si pide descuento más o menos te va a pasar esto, y afuera de la casa de ropa, envuelta en bolsas de consorcio, consorcio, como la quieran decir, simulaba el cuerpo de una mujer. En Jujuy. En Jujuy. Bien. Acá en Tucumán no sucede. No, en Tucumán estamos totalmente empatizados con el tema, la violencia de género. No, mentira. No, mentira. Cuando lo escuches, esto es mentira. Acá pasó en Barrio Sur, en la capital tucumana, la misma historia. Sí, en una peluquería. En una peluquería que todavía, no sé, mira, ya no sé qué es peor. Tremendo. Ya no sé si es dirigida desde un hombre hacia una mujer, que generalmente el femicidio, por supuesto que se llama femicidio, porque es la violencia del hombre hacia la mujer, se está exacerbando cada vez más. Y esta foto la deben haber visto, y si no la han visto, búsquenla porque es repudiable, y repúdienla. Denle un comentario diciendo qué falta de humanidad que estamos creciendo como sociedad, o estamos involucionando. Estamos involucionando, y estas son las muestras de la falta de humanidad. Si tu novia te elige el corte de pelo, te puede pasar esto. Y aparecía envuelta en bolsa de consorcio, también simulando el cadáver de una mujer. Cosas tremendas, ¿no? Cosas terribles que no vienen gratis. Porque mucha gente se preguntaba, che, ¿y dónde está el INADI para parar estas cosas? ¿A dónde están los organismos? Bueno, nos recordemos que hubo un gobierno nacional, el de Javier Milei, que cortó el INADI, que era el que paraba
el que paraba la bronca cuando se iban de mambo contra las minorías sexuales, contra las mujeres, contra los niños. Hoy hay una suerte de libertinaje en donde uno puede hacer lo que quiera en la calle, en la vía pública, en su negocio, en las redes sociales, porque responde directamente a una intencionalidad política. No es gratuito, no es que la gente se está exacerbando de esa manera porque sí, sino porque hay un presidente que es violento, que es cruel, que es misógino. Y todo eso avala a que estos estúpidos que hacen estas cosas tengan esa idea de marketingizar su negocio con semejante estupidez. Hay un discurso que baja desde el Poder Ejecutivo directamente odiador, intolerante, misógino, y que hasta el mismo presidente lo pueden googlear. Él en un reportaje, no, en una exposición pública ha dicho: basta de la palabra femicidio, la vida de un hombre vale igual que la de una mujer, menospreciando, socavando todo lo que hace a la dignidad y a la lucha de los espacios de mujeres, donde ha sido totalmente siempre subordinada al poder masculino, en el trabajo, en la vida familiar, en las mismas universidades, donde hemos visto casos de profesores que desde su poder, desde su miserable poder de ponerte una buena nota, llevaban a las alumnas... Por supuesto, por supuesto. A ver, la Universidad de Enfermería, para ser preciso. Ser claritos y concisos. Preciso, sí, sí. Y hay algo que nosotros también tenemos que contar, ¿no? Que están pasando cosas tremendas acá en Tucumán. Una chica que se suicidó en las redes sociales porque el exnovio la acosaba constantemente y la justicia no hacía nada. Y hablando de la justicia, Mabel, también tenemos que decir que hace pocos días, se estrenó un documental de la vida o del desenlace trágico que tuvo la chica Tacacho, en el cual se denunció 25 veces a su femicida y la justicia no hizo nada. Bueno, también es lindo revalorizar que hay gente trabajando para eso, poniendo de su tiempo, su plata, su sapiencia para que esto quede como registro histórico, ¿no? Así que un abrazo grande a todos esos chicos. Se va a querer, Álvaro, se va a querer volver a sacar como tema de debate temas que ya no son debate porque hasta son leyes. Claro. El legislador Parejas de La Libertad Avanza hoy día hablando de que se va a volver a debatir el tema del aborto, de la posibilidad de abortar. Ya es ley, señor Pareja, ya es ley. No puede debatir sobre una ley concreta y que está efectiva para ser cumplida. Y se va a volver a debatir todos estos temas porque se nos van a querer quitar a las mujeres los espacios adquiridos con tantos años de lucha y con tanta presencia en la calle. No lo permitamos, no avalemos ni siquiera por chiste ni por broma de que alguien opine sobre un femicidio, sobre un abuso hacia la mujer, sobre cualquier situación donde la mujer es desvalorizada, le demos el ok, aunque sea de manera instantánea. Por supuesto que sí. Y apoyemos a todas nuestras infancias. Acá en el Colegio Nacional, en nuestra provincia también, los alumnos y las alumnes salieron a reclamar que no hay un protocolo adecuado donde cuando un abusador que existe entre sus pares perpetra esta felonía contra las chicas, ¿no? Así que hay gente traccionando. Por más que nosotros te contemos estas cosas para que estemos alerta y abramos los ojos y abramos la cabeza, la conciencia y la acción, también sepamos que hay gente que no se está bancando eso. De generación política no lo bancamos, desde las escuelas, desde la gente que está haciendo su trabajo documental y mucha gente que está militando en la calle tampoco. Así es. Nunca más un paso atrás en cuanto a los derechos conseguidos. Al pueblo, a la sociedad le cuesta muchísimo poner un tema en debate y que este sea beneficioso para la gente. Hoy están viendo todo lo contrario. Hoy están viendo que se busca la desventaja, la picardía, el menosprecio, la subordinación, en todos los ámbitos, desde el laboral hasta, como les digo, el interior de la propia casa. No caigamos en esa trampa, nos pongamos en la vereda de la dignidad. Post elecciones, sigamos analizando en qué vereda estamos hoy. Sí, estemos en la vereda correcta por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas, por nuestras hermanas, por nuestras madres. Hay que cuidarnos entre todos, por más que tengamos mensajes políticos que nos dicen no, tenemos que ser malos, crueles con el otro, porque el otro es nuestro competidor, no es nuestro hermano, tenemos que empezar a pensar la vida diferente. Y Mabel, quiero felicitarte porque en las emisiones anteriores, lo pueden googlear, Mabel decía cómo denunciar y dónde denunciar a esos odiadores, esos que te insultan en las redes sociales. Se los puede parar, así que bueno,
los invito a que vuelvan a ver los programas anteriores donde está Mabel explicando eso, ¿no? Para que sepamos que se puede frenar a esta gente. Se puede frenar desde la propia, les vuelvo a repetir, desde la propia dignidad y compromiso humano, empático y de género. El género hay que hablarlo, no es una mala palabra, no es adoctrinamiento, es tener conciencia de que cada género tiene sus limitaciones, potencialidades y hasta posibilidades de llegar a una equidad en algún momento. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Espero verte el próximo domingo por acá. Y bueno, no se olviden ustedes que estamos en todas las redes sociales, que si quieren volver a repetir estos contenidos que hoy están viendo por el Palomar, el 21.1 de la televisión digital abierta, lo pueden hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante las redes sociales. Seguimos acá en el 21.1 de la televisión digital abierta, seguimos acá en el Palomar TV, el canal de la familia, en todas nuestras redes sociales también, porque vamos a recordar que el algoritmo nos conoce como Generación Política Tucumán, así nos encontrás en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en las diferentes plataformas en las que estamos en este programa de opinión política que hoy, una semana después de unas complejas elecciones, de las que vamos a charlar con diferentes aristas, también en la arista económica, y para eso lo tenemos a Daniel Alfredo Ortiz. Una semana después de las elecciones que parecía un paso decisivo para la política y la economía argentina. Dani. ¿Cómo estás, Juan Manuel? No sé. Dímelo tú. No sé. ¿Podemos empezar así, rápido, pum para arriba? Vamos, arrancamos. Hasta el sábado. Sí. El discurso hegemónico sobre la economía de este país, sobre la política económica y sobre la economía política de este país, decía: el domingo es un punto de inflexión para la economía. Así es. Porque después del domingo Trump amenazaba con quedarse o retirarse, Milei contemplaba la posibilidad de la disparada de la macroeconomía y la oposición también advertía sobre que los resultados podían presentar un lunes o un martes negro o no. Sí, así es. ¿Qué pasó? Punto número uno, como lo veníamos nosotros diciendo en reiterados capítulos o programas, veníamos explicándoles que en nuestro país la economía y la política están muy de la mano. Lo que pasa en la política afecta directamente en la economía. Y esto sucede básicamente porque no tenemos puntos claves y concretos de definición de políticas de Estado, ¿no? Claro. Esto es la realidad, porque si no tuviéramos algunas turbulencias políticas, pero eso no afectaría lo económico, como sucede en algunos países de Latinoamérica. Entonces, la primera cuestión, nosotros veníamos diciendo esto. Sí. Al no tener políticas de Estado, lo que pasa en la política repercute directamente en la economía. Entonces, estábamos todo un poco expectantes a ver qué es lo que iba a pasar en estas elecciones. La verdad, lo que pasó el domingo pasado, ni el propio Milei se lo imaginaba, ¿no? De hecho, hasta acá las filtraciones que nosotros mismos teníamos desde Casa Rosada era que con estar en un dígito de diferencia, o sea, perder en Provincia de Buenos Aires por menos de 2 dígitos, ya iba a ser percibido como una victoria, y en los mejores guarismos pensaban un 35 nacional. Así es. Sin embargo, fue la primera fuerza nacional de los votos emitidos afirmativamente, reteniendo Provincia de Buenos Aires, como en las elecciones intermedias anteriores, pero después de un septiembre que había tenido otro resultado. Totalmente. Entonces, bueno, un poco se esperaba eso, a ver qué es lo que sucede. Nosotros también, otro concepto muy importante que veníamos aclarando es que hay que entender que la economía es una ciencia social y no es una ciencia exacta. Claro. Entonces, al ser una ciencia social, depende mucho de lo que de la capacidad de negociación que nosotros tenemos. ¿Qué pasaba antes de la elección? Antes de la elección, después, en especial después de ese septiembre malo que tuvo en la elección de Provincia de Buenos Aires Milei empezó a cambiar su discurso, buscando un poco que la sociedad lo vea con una mirada buena y eso repercuta en la economía, no tan solo en la economía, sino también en lo electoral. También un poco empujado y forzado por
hasta por la el propio comunidad Estados internacional, Unidos. claro, Exacto. que dice Genera consenso. yo te doy eso, pero tenés que tener una mesa de diálogo un poquito más Así racional es. que esto, sí. Así es. Entonces, pasaba esta situación, pero ¿qué pasaba? Ni los gobernadores, o sea, ningún sector económico o político creía en lo que Milei decía. Entonces, él mostraba señales de debate, señales de integración, señales de diálogo, pero claro, sabiendo cómo había actuado, nadie creía en esas señales. Entonces, una cosa son las señales que Milei dio antes de la elección y otra cosa es la señal después de la elección, en donde él se plantó digamos, como triunfalista, y a partir de ahí empezó a abrir el diálogo. Por eso fue lo que pasó en esta semana que se reunió con los gobernadores, ¿no? Ahí me quiero meter con Sí. dos preguntas, ¿sí? Porque el sábado parecía que el domingo se podía acabar el mundo. Así es. La Libertad Avanza consigue lo que yo creo que es una prórroga por parte del electorado argentino. Tal No cual. creo que hayan revalidado lo que venía diciendo, sino creo que fue una prórroga 100 para días decir más. 100 días más. El lunes, y en lo que transcurrió de la semana que pasó, parece haberse calmado la psicosis social, pero no necesariamente el mercado, que el lunes y el martes recuperó algo de lo perdido de la inestabilidad Sí. pasada, pero el miércoles ya empezó a mostrar algunos signos de incomodidad, por lo menos con el dólar. Sí. Entonces, esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es la reunión con los gobernadores el día jueves de la semana que pasó. Sí. ¿Implica que vamos a ver un Javier Milei haciendo de jefe de gabinete desde el gobierno de Estados Unidos? Digo, el gobierno de Estados Unidos le dice, generar una mesa de consenso, vamos por las reformas que faltan, y él como jefe de gabinete de Donald Trump en la Argentina lo hace. A tu segunda respuesta es sí. Perdón. Bien. A tu segunda pregunta, la respuesta es sí. Eso es lo que se va a venir ahora. Con respecto, digamos, a la primera pregunta de lo que pasó con respecto al tema de dólar y demás, nosotros también lo veníamos hablando y lo veníamos diciendo. La situación del dólar, primero y principal, hay que entender que el dólar se va a mover también de acuerdo a la inflación. Claro. Y hoy, más allá que la inflación tiende a la baja, pero seguimos teniendo inflación. No nos olvidemos que hoy estamos en un 31.8 interanual. O sea, es una locura cuando el Para mundo, cualquier país, sí. obvio, cuando cualquier país del mundo tiene un 3, un 4, un 5 anual, nosotros tenemos un 31,8. O sea, es 2015 altísimo. a Cristina se la acusaba de una inflación desatada y muy alta y medía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25 puntos. Así es. Está bien un descalabro, como termina Alberto Fernández con un 200, ¿no? Así Pero es, era una locura. Entonces, el tema dólar va a jugar un papel especial. Pero sacando el dólar, digamos, los mercados, de hecho el viernes los mercados terminaron a la alza, muy bien, el riesgo país a la baja. Entonces, esos indicadores que son macro, porque no repercute nada en la realidad de la sociedad, en Doña Rosa todavía eso no repercute nada. no de forma inmediata. No de forma inmediata, pero Sí, a bueno, largo plazo. exacto, ya es una señal de que va en el buen sentido, ¿no? Y vos me preguntabas, Milei se va a transformar en ese embajador de Estados Unidos, en el cual la primera orden que le están dando es generar consenso y diálogo entre las provincias. La respuesta es sí. Y de hecho, viste el abrazo eufórico con Jorge Macri cuando hace un par de meses No se lo saludaba. ninguneaba y en pleno Te Deum del 25 de mayo le esquivó la mano. Entonces, ahí quiero entrar desde la economía, volver hacia la política, que es la madre de las batallas y es la que debería conducir el proceso económico. No tenemos muchas pistas, salvo algunos exabruptos y algunas declaraciones, sobre todo en medios de comunicación, de cuál es la letra fina de la reforma laboral, así es. de la reforma tributaria, de la reforma del sistema jubilatorio como tres pilares de modificación de la sociedad. Pero tampoco tenemos pistas sobre qué va a suceder con las políticas macro y microeconómicas. Así es. Ahora, entiendo yo, y corregime, que en todo préstamo de última instancia, y ahora hemos ido a un prestamista de la última instancia, tiene condicionalidades. Claro que sí. Vamos a tener que empezar a buscar las pistas de qué va a suceder con nuestra economía fuera del país.
Digo, sí. en ver los informes del Fondo Monetario Internacional, porque si es así, el Fondo Monetario Internacional viene diciendo devalúen. Sí, exacto, y bueno, Vienen, o sea, por eso insistíamos en programas anteriores que el dólar va a jugar un capítulo especial, que el dólar puede tener un salto de un 20%, o sea, puede suceder esas cosas, ¿no? A pesar que Milei lo dice en todos los programas que no va a suceder y que el dólar va a estar en el piso, bueno, hoy la realidad no es esa, hoy la realidad está en el techo, entonces puede llegar a devaluar, yo creo que se va a dar en algún momento, pero no es lo mismo, hoy creo que el marco de consenso que se está generando juega algo muy positivo, ¿no? Positivo a la hora de devaluar, no es lo mismo devaluar en un contexto nacional de mucha interna y de mucha puja política y económica que un poco lo que se va a empezar a generar ahora, ¿no? Va a haber consenso por parte de la provincia, va a haber no tan solo un diálogo, sino va a haber una negociación por las en las provincias. Las provincias tienen muy en claro que necesitan recursos para infraestructura, necesitan recursos para activar la economía, lo vienen pidiendo. Entonces, si Milei quiere sacar las reformas laborales, tributarias, jubilatorias, los cambios que quiere introducir, va a tener que sentarse a negociar con los gobernadores, va a tener que ceder, va a tener que aportar y entregar dinero a las provincias para que la economía se reactive. Entonces, bueno, creo que eso es un poco lo que se va a venir. Te quiero echar con una última pregunta antes de tu cierre. Sí. Porque la Argentina industrial termina siendo también un proyecto trunco. Así es. Si uno lee lo que ha decidido para la política doméstica la geopolítica internacional. Sí. Digo, cuando Bessent, Lamelas o Donald Trump o el Comando para América Latina de Estados Unidos mira a Argentina y dice, nos interesan los minerales raros, sí, nos interesa la extracción de los recursos naturales. Así es. Y eso además está acompañado de una política de muy fuerte proteccionismo al sistema industrial norteamericano. Me pregunto si hay margen para nuestras empresas grandes, medianas y pequeñas que viven de la industria y del mercado interno. Bueno, y casualmente ese pequeño bocadito quería meterte en qué sentido. En el sentido de, como bien lo decís vos, cómo va a repercutir esto en las industrias. Bueno, claramente lo sabemos que este no es un gobierno pro industria, ¿no? Sino es más bien un gobierno pro exportador de materia prima. Y hoy estamos teniendo commodities como el trigo, como la soja, que están en muy buenos números, digamos, en muy buen precio a nivel internacional, que eso ayuda a que el gobierno, digamos, se afiance en esa estructura y en ese esquema económico más bien agrario que industrial. Entonces, yo creo que en estos 2 años un poco lo que se va a venir es mucho diálogo. A partir de ese diálogo va a haber algunas compensaciones y demás. Pero esto, y tal vez hasta te diría cierta tranquilidad, tanto en lo político como en lo económico. Sin prosperidad. Pero que haya una cierta tranquilidad no quiere decir que vayamos por el camino correcto. Veamos lo que pasaba en los 90. O sea, lo que pasaba en los 90 era un camino de mucha tranquilidad, tanto en lo político como en lo económico, pero no íbamos por el rumbo correcto. Entonces, yo creo que estos próximos 2 años, si el gobierno nacional, en especial el presidente de la Nación, se sigue comportando como se comportó esta semana, abierto al diálogo y demás, vamos a tener 2 años de mucho consenso, vamos a tener 2 años en donde muchas de las leyes que se van a votar, muchas de las leyes que están en el Congreso se van a votar según como el gobierno pretendía que se vote, y por eso también hablábamos nosotros en columnas anteriores. Tengamos cuidado a qué diputados y senadores votamos, porque la segunda mitad del gobierno de Milei iba a estar marcado por el Congreso. Lo dijimos en otros capítulos o en otros programas de Generación Política. En la segunda mitad del gobierno de Milei, el actor central iba a ser el Congreso de la Nación. Y de hecho creo que lo va a ser. La batalla política de los gobernadores, hasta las mismas internas entre el PRO
y la libertad avanza se va a cerrar y se va a dar en el Congreso de la Nación. Así que bueno, ese es un poco nuestro análisis de lo que viene ahora en la economía en estos próximos 2 años. En la Argentina de Milei se va a dar la particularidad con todo esto de la estadística boba, ¿no? En una mesa de 4 donde uno come 4 pollos, para la estadística cada uno comió 1. Atención, que esa es la economía de Javier Gerardo Milei, presidente de la Nación. Seguimos en esto que es Generación Política, estamos en el 21.1 de la televisión digital abierta, estamos en todas nuestras redes sociales, ahí nos encontrás como Generación Política Tucumán y está a mi diestra, el hombre de la derecha, Patricio Adorno. Hola Pato, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, un gusto tenerte acá. La verdad que para mí también es un gusto estar en Generación Política. Y quiero hablar de 2 cosas con vos. Con Álvaro hablamos un poco en el editorial cuando arrancamos el programa de qué había sucedido en las elecciones. Pero me preocupa qué sucede en el escenario postelectoral. Y hay un escenario nacional que quiero que hablemos y hay un escenario provincial que quiero que hablemos. Pero en este caso vamos a empezar por la casa propia. Bien, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. El peronismo tucumano parece haber empezado a encontrar nuevas fracturas. O haber empezado a ver de nuevo las viejas. Digo, A ver. porque el discurso, si yo mal no recuerdo, el discurso del gobernador, el discurso triunfal, el pasado domingo a las, ¿qué será? 9:30 de la noche, 10 menos cuarto de la noche, lo primero que hizo fue decir, y acá está también el compañero Juan Mansur, para que después no anden diciendo que las cosas no están como están. 15 minutos más tarde, trascendidos en todos los medios, la hermana del gobernador diciendo que la gran traidora o la gran responsable de la derrota en Capital era la intendente de la capital, ministra de Salud del ex gobernador, actual senador Juan Mansur. Digo, solamente por poner lo que pasó. E intendente del actual gobernador. Intendente del actual gobernador. Digo, Por eso pregunto si son nuevas grietas. Solamente por poner en contexto lo que pasó en 45 minutos después de conocido, la victoria que te digo, pocos peronistas en el plano nacional pueden decir que tuvieron, más allá de que me parece que algunos se quedaron con la sangre en el ojo, y no estoy hablando únicamente de Roberto Sánchez. Dicho esto, que Roberto Sánchez se haya quedado con la sangre en el ojo es una forma bonita de decir que Roberto Sánchez se la quedó. Yo digo, el gobernador Osvaldo Jaldo parecía muy enojado el lunes después con la elección que hizo sí, Roberto como si Sánchez. el gran responsable de que el peronismo no hubiera conseguido la tercera banca es que Roberto Sánchez no jugó a fondo. Claro, o como que Osvaldo Jaldo le había puesto mucha ficha que Roberto Sánchez juegue a fondo. Sí, me parece que en el interés del peronismo estaba una buena elección del hoy todavía diputado radical de Concepción. Ahora, todo este panorama, este gran enojo, en realidad es producto de la fractura primigenia, esa fractura que tenía ofladores que entraban donde no daba la luz, esa fractura del 2021. No quiero que te vayas tan atrás. Fracturas primogenias, porque vamos a arrancar con fractura. A ver, José Jorge Alperovich se la hizo a Miranda. Mansur se la hace a José Jorge Alperovich. Mansur y Jaldo se enfrentan, a diferencia de los combates anteriores, se enfrentan directamente y a público conocimiento. Pero ambos dos creen que ganaron la elección. Sí, pero ahora, con esto que vos bien señalás parece haber una fractura en la capital, porque no solamente como Claudia Jaldo... Algunos dicen no solamente una fractura en la capital, sino también falta de trabajo, falta de esfuerzo. Por eso. Ausencias, pero más es que el fracturas. porqué de la fractura. Pero ahí yo quiero volver. Rosana Chala es una actora, una actriz que se para hoy en el concierto de la política como protagonista, o es la actriz secundaria de Juan Mansur. Interesante pregunta. Creo yo que ella se autopercibe protagonista. De hecho, me parece que las declaraciones que vino teniendo y la alta exposición mediática que tuvo en los últimos 60, 70 días
la postulan a ella y ella se autopostula como protagonista, digo, ni siquiera teniendo las declaraciones típicas de quien no quiere agitar el avispero, quien quiere generar rispideces. Ella elige agitarlo, elige mostrarse como una persona que no va a estar donde el movimiento, donde el espacio político la requiera, que es la respuesta tradicional, sino que aspira a ser gobernadora, aspira a ser... De hecho, una de las cosas que recuerda en este rally de notas nacionales que hizo, en la primera que yo registro, que es la de La Nación, ella, una de las cosas que recuerda claramente es: yo le gané al gobernador Osvaldo Jaldo. Mi primera elección, yo arranqué mi carrera electoral ganándole al gobernador Osvaldo Jaldo. Es como que puso muy rápido el lugar. Y en el marco de ser uno de los 2 distritos en donde el peronismo provincial, unido en toda su potencia, en todo su esplendor, si se quiere, perdió con La Libertad Avanza, hay atenuantes de esa derrota. Me parece que los compañeros aprovecharon rápidamente para esmerilar una figura que hizo poco y nada para evitar que algunos tengan ganas de esmerilarla. Digo, ¿por qué paños fríos o poner atenuantes? A priori uno esperaba que La Libertad Avanza, siendo un espacio político que tiene pregnancia sobre todo en los sectores jóvenes y en sectores urbanos, tenga buenos desempeños en, por ejemplo, la capital, en Yerba Buena, en Tafí en el Gran San Miguel. En grandes entornos urbanos, por lo tanto, no es de extrañar. Sí es de extrañar, por ejemplo, que uno hubiera sentido, por lo menos en la capital, yo recorrí 5 o 6 escuelas, uno hubiera sentido poco gusto, sabor a folclore de una elección, que además en la previa tenía un fuerte condimento de un peronismo que buscaba que se parezca más a una elección provincial que a una elección nacional. Me parece... Un amigo dirigente que nos ve, además, que aprovecho para saludarlo, al Loro, dice: no había olor asado, y los compañeros necesitan el olorcito asado. ¿Cómo decir? Vos decís que motiva más a ir a marcar la cruz en... Sedes abiertas, laburo en la calle, digo, esos lugares de encuentro del peronismo, previo al folclore electoral, poco. Sí. Pero ahí te quiero preguntar algo. Después nosotros hemos visto el ecosistema de medios de uno y de otro lado, enrostrarse cosas, ¿no? Un medio que de repente le devuelve la cachetada a un exintendente que dice el peronismo unido juega, le devuelve la cachetada y empieza a tirarle carpetazo, ¿no? Porque dice, no porque vos pagaste esto, no porque vos hiciste tal desfalco, porque vos esto, porque vos aquello. Otro medio que le enrostra a los varones circuitales de la capital si laburaron o no laburaron. Digo, parece una guerra en donde no es simplemente una diferencia entre la hermana del gobernador y la intendente, sino ahora parece que... entre la estructura dirigencial y una figura política... Y se encargan todos de ir metiendo más gente, desde los dos lados, ¿no? Sí. Si nos vamos a embarrar, nos embarramos todos. Sería como el corolario que encima se produce en el marco de una victoria general. Digo, si uno entendería que este tipo de cuestiones sucedan, no sé, en provincia de Buenos Aires, claro, donde la lectura lineal más simplista te dice, bueno, se perdieron 14 puntos, ganabas por 13 y ahora perdiste por 1. Me parece que no... Que muestra a las claras la profunda incomodidad que hay al interior del justicialismo, que no se superó con la unidad y que con la foto, con el video del jueves pasado, la reunión entre el gobernador y el presidente, el abrazo, el jocoso abrazo y las risas cómplices, termina de meter cizaño o de generar ruido al interior de un justicialismo que en Tucumán al menos, y me parece que es extrapolable al resto del país, no se siente cómodo con todas las partes que se autoperciben justicialistas y que no termina de... Digo, yo leía la carta de Cristina Fernández de Kirchner diciendo, sí, quiero ganar elecciones, yo estoy acá para ganar elecciones, no para tener razón. Debo decir que me parece que buscan más tener razón que ganar elecciones, porque en el fondo poco y nada se hace para tener el sustento empírico, los cimientos claros de un peronismo que llega a 2027 proponiendo futuro y no pasado. Quiero cerrar el peronismo tucumano con 2 preguntas y de ahí me quiero ir al radicalismo tucumano, que también creo que es interesante lo que va a pasar. No sea así, no sea así. La Unión Cívica Radical no sea así. El partido de Mariano Campero, Irigoyen. No, perdón. Pero quiero terminar con Perdón, sí, porque me estoy desviando, perdón. Quiero preguntar lo siguiente. Cuando la intendente de la capital dice, yo no soy política, vayan a preguntarle a los varones de los circuitos qué pasó. Digo, ¿no es un poco complejo pensando que ella llegó en el sistema, con el sistema de acoples, intentar desembarazarse de eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, porque por ahí me la contestaba las dos como una sola, si Osvaldo Jaldo se muestra entre abrazos y complicidades con el presidente de la Nación,
Javier Milei rápidamente después de la elección del domingo, ¿sí? ¿Vamos a ver una Rosana Chala forzada a tomar una postura más kirchnerista dentro de la política tucumana? No podemos olvidar que Rosana Chala llega a la intendencia por una diferencia creo que menor a los 6.000 votos, más cerca de los 5.000 que de los 6.000, después de casi 12 años de una intendencia de la capital gobernada por la oposición. Mentirosa la oposición, porque en realidad es un desprendimiento del justicialismo que se alía con la Unión Cívica Radical para sostener el proyecto político en la capital. De hecho, hoy la esposa de quien era primer mandatario de la capital forma parte de los senadores que responden al gobernador de la provincia. Digo, es un poco complejo. Es cierto que la estructura dirigencial del peronismo en la capital fue uno de los factores relevantes y decisivos de la victoria en la ciudad. No puedo obviar el peso de la candidatura. Digo, Rosana Chala tiene, me parece, todavía algo que es un cierto angelamiento respecto a la opinión pública, que al antiperonista le pone dudas, más no lo convence de votarla, y me parece que es un elemento a considerar de cara al proceso electoral del 27, pero que al peronista me parece que le daba un cierto margen de apoyar una figura que era novedosa en su momento. También, pero si en el sistema de acople compartimos que no era intendente. Es contrafáctico, es como creer que Osvaldo Jaldo por ser tampoco hubiera sido gobernador sin el sistema de acople. No, digo, por ser candidato testimonial hubiera perdido puntos en esta elección. El peronismo lo va a trascender a todo. En esto yo permito disentir con vos, mirá que yo te tengo mucho respeto. El peronismo es una estructura política que tiene raíces tan hundidas adentro de la sociedad que hasta el mismo José Jorge Alperovich dijo, primero soy peronista, después soy gobernador. Digo, es muy difícil pensar en que vas a lograr un ejecutivo de la envergadura de la gobernación o del municipio capitalino o municipios importantes sin la capilaridad territorial del peronismo funcionando en todo su esplendor. Y en todo su esplendor funciona con el sistema de acople, donde cada uno también te tracciona. ¿Y entonces por qué está la propuesta de terminar con el sistema de acoples desde el Ejecutivo? ¿Por qué se planchó la propuesta de terminar con el sistema de acople desde el Ejecutivo? No sé. Porque la alargaron hace un año, pero la frenaron después, se dejó de hablar del tema. Bueno, ahora, perdón, segunda pregunta. estamos yendo. ¿Rosana Chala se va a ver forzada a buscar una identidad, si se quiere, espejo dentro del peronismo Osvaldo Jaldo? Me parece que el camino más natural es tomar un rumbo como el que propio Osvaldo Jaldo tomó para compatibilizar a los dos peronismos que forman parte de la identidad tucumana, y es acercarse en los procesos electorales a una identidad más nítida o más clara del propio peronismo. Es cierto que la propia intendente también tiene un problema autodeclarado y autoconfeso. Y ella no es peronista. Llegó grande al peronismo, lo descubrió de grande como el lugar en el que ella se sentía cómoda. Además ella dijo, yo no soy peronista, hay cosas del peronismo que me gustan y otras que no. Hay algunas que las tomo y otras que no. Ella no se declama peronista. Dice, lo conocí de grande, pero no es lo conocí y lo adopté tampoco, ¿no? Pero forma parte de ese acercamiento al peronismo desde la adultez, que me parece que también pone algunos pruritos o algunos reparos a la hora de movilizar el sentimiento de una militancia que pueda apoyar en el caso de una fractura que no tenga un apoyo superestructural. Que me parece que en el fondo es lo que está en juego, es si la dinámica de la superestructura del peronismo termina por volver a imponerse a la infraestructura, si se quiere, o a las bases del justicialismo, o si se produce algún tipo de reconversión de abajo hacia arriba de la dinámica que venimos viendo. En principio me parece difícil porque el status quo es conservador, pero no es algo que descartaría por completo. Bien, te quiero hacer una última pregunta porque se nos ha ido el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta y voy a quedarme en la política tucumana, pero voy a salir del peronismo, ¿no? En estas tensiones entre facciones del peronismo. El gran ganador del Partido Centenario, de la Unión Cívica Radical, con la derrota de Roberto Sánchez... Es un ausente en la contienda. ¿Es Mariano Campero? Sí. De hecho, yo me hubiera gustado ver la cara de Mariano Campero en el momento en el que se conocían los resultados. Imagino que habrá tenido bocas de urna, habrá tenido alguna información previa, pero me parece que hoy es el único, así como Javier Milei es el único que no duplicó la inflación al momento de llegar a la presidencia o al momento de encabezar la oferta política para una elección presidencial, me parece que Campero es el único que hasta ahora no puede ser incluido dentro del panteón de dirigentes radicales que buscaron enfrentarse al oficialismo provincial y con diferente grado de éxito terminaron siendo legisladores. Entonces, en ese sentido, me parece que además cuenta con un activo que no es menor y es su cercanía con el gobierno nacional que conduce Javier Milei.
Lo que también es una espada de doble filo, porque depende de qué tan bien llegue Javier Milei a su propia reelección en el 27 para saber con cuánta fortaleza llegue el propio Campero y los aliados que uno estima serán naturales en esta convergencia que el propio diputado plantea de cara a la elección del 2027. Cierto es, elecciones nacionales no son elecciones locales y la Libertad Avanza no se caracterizó por haber sido el partido más eficiente a la hora de juntar votos en los distritos. Te propongo un juego. Tengo 1 minuto para un juego. Un minuto. ¿Te animás? Yo te digo un nombre y vos me das una palabra. A ver. Cristina Fernández de Kirchner. Ocaso. Axel Kicillof. Pasado el mediodía. Guillermo Moreno. Interesante más piantavoto. Karina Milei. Indescifrable. No sé si es una excusa o realmente es lo que se dice de ella. Javier Milei. Una novedad. Una novedad. Mauricio Macri. El pasado que a muchos les gustaría volver, pero que se quedó corto. Osvaldo Jaldo. Reelección entre signos de interrogación. Rosana Chala. Reelección entre 2 signos de interrogación. Quédate acá en Generación Política, porque seguimos en el 21.1 de la televisión digital abierta. Patricio Adorno, politólogo, amigo, consultor político, pasó por la pantalla del Palomar TV. Gracias, Pato. Gracias a vos. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política. Bienvenidos, ya casi nos estamos despidiendo, en realidad, ¿no? Juan Manuel Frangoli, pero chau, de chau, tiempo. adiós. Pasó tremendo programa. Pasó Mabel Trejo, Patricio Adorno, Daniel Alfredo Ortiz. Pasaron un montón de gente por acá. Tengo unos minutitos. ¿Unos minutitos? Tiene unos minutitos, sí. Tengo unos minutitos. Me quedó muy picando, A ver. porque fue traicionero el tiempo, lo que hablamos con Patricio Adorno sobre qué está sucediendo con el escenario postelectoral en Tucumán, ¿no? Es verdad. Uy, sí. Porque de Tucumán. repente parece que se largó prontamente una carrera que mira el 2027 con menos de reojo que antes, ¿no? Y claro que sí, claro que sí. Hubo, como suele decirse, ¿no? La política se hace con declamación, por supuesto, pero también se hace con actos. Con actos. Con actos. Y gestos, muchos gestos. Y muchos gestos. Eran las 10 de la mañana y ya estaban todas las redes y los medios inundados de una foto particular, ¿no? Juan Mansur con Cristian Rodríguez, con Javier Noguera, con Pablo Yelvi. En la puerta de una escuela. En la puerta de una escuela. Diciendo, empezó las elecciones y ¿qué pasó en la foto? Bueno, no sé, me llamó la atención, ¿no? Luego, bueno, sucedió la elección, todos tranquilos, Casa de Gobierno, viene la hermana del gobernador y la increpa a Rosana Chala, ¿no? Rosana Chala no lo desmiente. De hecho, en una de sus notas dice, sí, es cierto. Es cierto. Dice, no voy a contestar por respeto al gobernador. Es cierto. Claro, pero a ver, es la hermana, ¿no? Y me imagino Jaldo comiendo así con la hermana, mirá lo que me ha hecho la Chala, qué sé yo. Y sí, eso te ha hecho, ya voy y le digo. ¿Usted dice que Claudia Jaldo dijo lo que Osvaldo Jaldo no podía decir? Pero por supuesto, a ver, una lectura la hacemos todo, ¿no? Y otra... Rosana Chala no se quedó callada. Después de eso, durante la semana, salió a hablar y a operar. Porque también la salieron a operar a ella diciendo, no, es ella la culpable de la derrota de la capital. Inteligentemente ella sale a decir, yo no me puedo hacer cargo de la derrota porque no manejé ningún circuito. ¿Y quién manejaron los circuitos en la capital? Concejales, legisladores, funcionarios, ministros. Vamos a contarle a la gente, por si no saben, porque el domingo pasado no tuvimos programa. Rosana Chala misma lo cuenta. La estructura de la municipalidad iba a tener un rol el día de la elección, pero a partir de unas filtraciones, ciertas o no, hay una denuncia penal en curso, vamos a ver qué resuelve la justicia y la investigación judicial hacia dónde va, se truncó eso. Claro, es decir, que aparecieron unos chats. La estructura que responde a Rosana Chala en el municipio, que es una estructura técnica al decir de ella, iba a dar una mano en los términos de la política electoral, pero no se hizo porque se filtraron unos supuestos chats
cuya Claro. veracidad ha sido puesta en jaque de funcionarios de ella diciendo la elección del domingo no nos importa. No le importaba la elección del domingo, pero bueno, lo que se plebiscitó, como bien dice Juan hace rato, Osvaldo Jaldo salió a provincializar la elección, a decir Tucumán está primero, porque hubo grandes actos y gestiones políticas en la cual se priorizó por ahí las estructuras que mantienen la tucumanidad en orden, ¿no? Como el pago de sueldo, que funcionen los hospitales, que los docentes sigan dando clases sin tantos paros, esas cosas, ¿no? La unidad se explicó a partir de eso, ¿no? También Claro, digo, también. O sea, el mismo Osvaldo Jaldo diciendo, bueno, está bien, y bajando un poco la espuma de su pelea, dijo, bueno, voy a hablar con Javier Noguera. Javier Noguera era un candidato que medía mucho, que el peronismo no podía soslayar desde Casa de Gobierno. Entonces, también la unidad se explicó ahí. Claro, y Rosana Chala dice, bueno, yo previsito mi gestión. Si el vecino siente que me tiene que acompañar a mí, votará al peronismo. Pero bueno, no tiene una figura peronista muy definida, no salió a jugar fuerte y por eso salió un vicegobernador a decir, bueno, falta que se traduzca en esa intencionalidad de apoyar a la gestión en voto. Como diciendo, bueno, estaría bueno también que salgas a hacer algo, ¿no? Sí. Mientras tanto, en el resto de la provincia, en el resto de Tucumán, salvo Yerbabuena, que es un bastión cuyas características por las migraciones internas que hubo en este último tiempo daban a pensar que el perfil de elector era la Libertad Avanza. Digo, es el lugar donde más crecieron los barrios cerrados en la provincia de Tucumán, digo, donde ese tipo de migraciones que ha hecho no solamente los pobres, sino también los ricos, también ha cambiado su composición electoral. El resto de la provincia se ganó. Se ganó. Incluido Alberdi. Incluido Alberdi, pero sobre todo el peronismo ganó con el 50% de los votos. Que no es poco. No es poco. Y nos hace pensar eso, que en Tucumán hay un peronismo que está activo, que se lleva la mitad de los votos en disputa de toda la provincia, contra el 35% de la Libertad Avanza, y bueno, luego repartido entre los que quedaron abajo, que el paupérrimo trabajo que hizo el hijo del innombrable, Roberto Sánchez, que pobrecito le tiraron la oreja a Roberto Sánchez después de ponerle tanta ficha para que opaque a la Libertad Avanza y no lo consiguió. Sin embargo, creo que deja la elección de Tucumán dos lecciones rápidas. Sí, a ver, dígame. Primero, no está listo el peronismo tucumano como estructura de gobierno y con posibilidades de revalidar títulos en una reelección, no está listo para incluir o abandonar el sistema de acoples e incluir nuevas formas electorales en lo inmediato. Bien. Boleta única papel, no sé si es el camino inmediato que el peronismo puede tomar en el corto plazo, y la eliminación de acoples. Quizás salga por el medio el vicegobernador y el gobernador con una limitación del sistema de acoples sin su eliminación. Y lo otro toda limitación que va a tener su presentación judicial, ¿no? Por supuesto. Te quiero decir. Y lo otro es que en una elección tan polarizada, 50-35, no se puede permitir el peronismo fracturas o grietas internas, ¿no? Bien. Y hablando sobre las fracturas y grietas internas, quiero decirle algo, Juan Manuel Frangolo. Usted se imagina una boleta única de papel, ahora con 9 franjitas, ¿verdad?, que tenemos que votar. Si implementamos eso y tenemos el sistema de acople, va a ser muy larga, ¿no? Va a ser muy larga, que vamos a tener que llevarla así alzando al hombro. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto fue una elección a nivel nacional, en donde no se jugaba el pellejo, ni los que son legisladores, ni los que son concejales, ni los que quieren ser concejales, ni los que quieren ser legisladores. Hubo una suerte de no poner toda la carne al asador por si acaso no vienen todos los invitados. Claro. ¿Sabés que me estaba olvidando y lo quiero, quiero recuperar? Otra nota que hay que tomar es que con la boleta única papel, los distritos en que por boleta única papel votaban más de una categoría, es decir, no votaban solamente diputados, tuvieron mucha más disparidad en el voto. Claro. O sea, esto que con el voto tradicional de una fuerza o un voto no sucede, que el corte de boleta, porque el corte de boleta siempre es marginal. Digo, nadie va al cuarto oscuro con una tijerita y va armando el voto. No. Normalmente uno dice, bueno, esto es más o menos lo que quiere y lo mete entero todo lo cuadrado. No sucede así con la boleta única de papel.
Otro dato a tener en cuenta. Ojo al piojo, ¿no? Porque también se dieron varios fenómenos, no en nuestra provincia, sino en otras provincias donde se votaba diputados y senadores. Claro. La gente votaba únicamente a diputado arriba y pensaba que ya era inmediatamente senador y quedó O en votaba blanco. diputado acá, senador allá. Y quedó muchísimo voto en blanco que no. Pero volviendo a lo que son las elecciones en Tucumán, ¿no? No se vio el aparato que nosotros siempre repudiamos de generación política, no se vio mucho auto. Afortunadamente, no se vio mucha dádiva, no se vio muchos troqueles dando vuelta y nosotros celebramos eso porque creo que la gente está pidiendo eso, ¿no? Bien. Y por ahí eso creo que sumó mucho, porque hay gente que me cuenta, ¿no? Que cuando estaban algunas agrupaciones organizadas y le dijo, che, mirá, le vamos a ayudar con esto. Y la ofensa le jugó en contra. Digo, no queremos esto, vamos por estas cosas, por otras cosas. Y yo creo que es una lectura para el 2027 que mucha dirigencia la va a tener que hacer. Y si no la llega a hacer, se van a tener que atener a las consecuencias de no ser elegido por la gente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Porque me surge ahora y te dejo esa pregunta y te invito a vos, que estás del otro lado, a que nos dejes un mensaje en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde quieras, con esta misma pregunta. ¿Será que las elecciones 2027 van a ser unas elecciones en donde billetera no va a matar galán? Buena pregunta, pero ¿sabe? Se la contesto en el próximo programa, Juan Manuel Franco Abreu. Hasta el próximo domingo.